Ok, ok, entonces ya para terminar, vamos a hablar de un tema que igual es interesante poder platicarlo, que es precisamente el sexo y la discapacidad. Muchas veces estas dos palabras parecieran que tampoco van unidas, ¿sí? Como el hecho de pensar una persona discapacitada no pueda tener una vida sexual plena. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que estamos muy equivocados. Es decir, las personas con discapacidades, independientemente de cuál sea este tipo de discapacidad, tienen exactamente las mismas necesidades sexuales que cualquier otro ser humano. Sin embargo, necesitan adecuaciones, ¿sí? Simplemente es eso, adecuar las necesidades a su discapacidad. Vemos que estas pueden deberse a limitaciones físicas, adaptación precisamente a la discapacidad, cuando no se nace con ella o cuando se está creciendo. Y también vemos que una de las limitaciones importantes es la disponibilidad de pareja. Otro aspecto importante tiene que ver con la sobreprotección de los padres. En muchas ocasiones tienden a sobreproteger a sus hijos dependiendo de la discapacidad que tengan, y por lo mismo empieza a haber un cierto distanciamiento social, ¿sí? Aunque también algunos padres pueden llegar inclusive a facilitar una cita para que estas personas pues puedan vivir su vida en pareja de una forma muy normal, ¿ok? Pero lo más importante de todo es que deben reconocer los sentimientos sexuales como normales, es decir, como algo que como cualquier otro ser humano sienten y viven y necesitan, ¿ok? De hecho, esta autora, Margaret Nosek, nos plantea 5 conceptos importantes para tomar en cuenta con respecto al bienestar sexual entre personas discapacitadas. El primero de ellos es que tengamos un concepto sexual positivo de uno mismo, considerándose a uno como sexualmente capacitado y como persona. Es decir, que a pesar de la necesidad o que a pesar de la discapacidad que tengo, yo soy una persona que tenga un concepto positivo de mi sexualidad. El otro es precisamente informarse correctamente y tener un conocimiento sobre sexualidad, ¿sí? Tener relaciones positivas y productivas, acabar con barreras sexuales, ya sea sociales, ambientales, físicas y emocionales, es decir, quitarlas y sobreponerse a ellas, y muy importante, mantener una muy buena salud. ¿Sí? Estos tipos digamos, de aspectos son importantes a tomar en cuenta para poder tener un bienestar sexual cuando se tiene una discapacidad. Vamos a ver algunas de las características o ideas generales con respecto a diversas discapacidades. Por ejemplo, en la parálisis cerebral, esta no debe limitar el interés sexual. Al contrario, podemos ver que pueden alcanzar el orgasmo o la fertilidad. ¿Ok? No es una limitante para poder vivir una sexualidad plena. Pueden tener una vida plena como cualquier otra persona, pueden alcanzar orgasmos y pueden ser igual de fértiles que cualquier otra persona. Únicamente tienen una dificultad que se llama parálisis cerebral. Es una discapacidad, ¿sí? Muchas veces pueden verse limitados en cuestiones de los movimientos, de la forma en cómo se expresan, en la manera en cómo plantean algunas ideas. Sin embargo, eso no implica que puedan adecuarse a ciertas características y tener una vida normal. A veces también vemos que sufren mucho rechazo, ¿sí? Se sienten personas indignas, como que no se sienten merecedoras o que no pueden tener una vida igual que las demás. Sin embargo, pues vemos que esto no es así. Inclusive hay personas que los consideran personas asexuales, cuando vemos que esto no es así. Es importante precisamente centrarse en que existen otro tipo de espacios y áreas importantes en el cuerpo que también pueden servir como estímulos, digamos, o como zonas erógenas, que lo platicábamos anteriormente. Entonces, es muy importante que nos quede claro que la parálisis cerebral solo es una discapacidad, pero que pueden tener una vida sexual igual de plena que cualquier otra persona. En cuestiones de las lesiones de médula espinal, ya sea por algún accidente automovilístico, heridas de bala, un deporte de alto riesgo, etcétera, ¿sí? Que la persona pueda quedar parapléjica o tetrapléjica, pues aquí lo primero que tiene que
o tiene que suceder es que la persona tiene que aprender a hacer frente a las limitaciones físicas, ¿sí? Porque pues desgraciadamente vemos que el mundo ha sido creado, o en su gran mayoría, para personas no discapacitadas. Entonces lo primero es aprender a hacer frente a las limitaciones físicas. Una vez que ya esté dominado esto, pues obviamente la respuesta sexual pues va a venir pues por sí sola, pero pues obviamente va a depender de la zona y la severidad. Sin embargo, ya vemos que hay diferentes maneras en cómo esta se puede vivir. Por ejemplo, en el caso de los hombres en la médula espinal, dependiendo de dónde sea la lesión, si ustedes se acuerdan, el tipo de reflejo que la erección es un reflejo que ya sea puede venir desde la médula espinal o desde la parte del cerebro. Entonces, si la lesión es a nivel lumbar, es decir, que no perciben sensaciones, ¿sí? O las erecciones tienen que ser solo psicógenas, es decir, mentalmente, porque por más que se haya estimulado manualmente, ¿sí? Directamente, no va a haber ninguna reacción. ¿Por qué? Porque está detenido completamente las sensaciones. Por eso toda la estimulación tiene que ser psicógena, mental, inclusive puede ser visual. Pero si la lesión es a nivel sacro, las erecciones van a ser reflejas, es decir, con estimulación pueden reaccionar, ¿ok? Estas tienden a disminuir la actividad sexual después de la lesión. ¿Por qué? Porque vemos que muchas veces todavía no se ha dado esta adecuación correcta a las discapacidades, pero pues con el tiempo se van dominando y van conociendo cada vez más su cuerpo. En el caso de las mujeres vemos que cuando hay este tipo de lesiones existe menor lubricación, pueden llegar a perder sensibilidad genital, los pechos, por ejemplo, se convierten en zonas erógenas importantes. Es importante que nos quede claro que pueden quedar embarazadas, inclusive dar a luz sin necesidad de cesárea, y muchas veces vemos que la estimulación es audiovisual, ¿sí? Como que lo que les decía, no necesariamente dependiendo de la zona, vamos a ver que puede haber precisamente este tipo de estimulación. Es importante tomar esto en cuenta tanto en hombres como mujeres, que hay que centrarse en otras partes sensibles del cuerpo, no únicamente en los genitales. Acuérdense de todas las zonas erógenas, primarias y secundarias, ¿sí? ¿Qué pasa cuando existen discapacidades sensoriales, ya sea la ceguera o la sordera? Bueno, para empezar, vemos que pueden llegar a haber dificultades para interpretar la anatomía correctamente. Por eso existen muñecas que son correctamente anatómicas, pero pues también vemos, como en la imagen de aquí, libros que nos enseñan la forma en cómo existe el cuerpo, ¿ok? Y de esa manera pues pueden ir conociendo la anatomía de cada uno de ellos. Sin embargo, vemos que a veces la propia discapacidad puede llegar a generar una baja autoestima y confianza en uno mismo, y por lo mismo tener dificultades para poder relacionarse con los demás. Sin embargo, es muy importante trabajar esto de la mano con la persona para poder ayudarlo a pues ganar confianza en sí mismo, esa autoestima, elevarla, y por lo mismo tener el interés de conocerlo, porque muchas veces acuérdense que las personas mismas piensan que no tienen para qué, o aunque tengan las mismas necesidades, ellos sienten que no es necesario, pero pues nuestra labor precisamente ahí es educar y guiar, y por eso mismo necesitan mucha atención psicológica, ¿ok? Existen otro tipo de discapacidades y daños físicos también a tomar en cuenta, que por ejemplo la artritis. Aquí se puede trabajar mucho con la parte de aplicar calor dentro de las zonas o las articulaciones, como ya vimos cuando veíamos la parte del adulto mayor, pero también a través de ciertas posiciones en las cuales la persona pues no sienta dolor, y de esta manera pueda disfrutar pues una sexualidad pues plena. Las amputaciones, por ejemplo, ya sea por alguna enfermedad o un accidente, pues estas se pueden compensar pues con posiciones sexuales, y ya vimos que existe una gran variedad de ellas. Es muy importante tener esto en cuenta, y lo pondría, y no sé por qué no lo puse en negritas, pero es muy importante tomar esto en cuenta, que la sensibilidad hacia el otro es una necesidad vital, ¿sí? Es muy importante interesarse en el otro como pareja, ¿sí? Para que precisamente puedan vivir ambos una sexualidad plena, independientemente de que exista o no una discapacidad. Y también existen ciertas discapacidades psicológicas.
Y aquí el problema más grande yo creo que tiene que ver con ese estigma que se ha ido creado con respecto a las dificultades que pueden experimentar las personas con discapacidad psicológicas, porque pues desgraciadamente vemos que estas personas dependen casi al 100% pues de sus padres y por lo mismo tienden a presentar cierta actitud muy inocente, muy infantil, aunque ya sean adultos, ¿sí? Muchas veces ellos no pueden controlar este tipo de conductas y tienden a masturbarse en público. Por eso es muy importante la guía y la orientación y la educación sexual en las personas con discapacidades psicológicas. Se les puede enseñar a reprimir sus impulsos sexuales, ¿sí? Sin embargo, no es lo adecuado. Muchos padres lo hacen y piensan que de esa manera va a aliviarlos, aunque pues realmente las personas con discapacidades psicológicas necesitan expresar sus impulsos sexuales y tenemos que poder ayudarlos a guiarlos a hacerlo de una forma mucho más aceptada que, por ejemplo, en el caso de la masturbación en público. ¿Sí? Vemos que también uno de los problemas muy graves es que pueden llegar a tener muchas dificultades para poder encontrar pareja, ya sea por aspectos de la propia identidad, ¿sí? De no sentirse completamente seguros, tener una baja autoestima, como también el hecho de no haber una disponibilidad para poder establecer una buena relación, ¿sí? Sin embargo, es muy importante, independientemente de cualquier discapacidad, que tengamos en cuenta que la sexualidad puede enriquecer la vida de casi todos los adultos prácticamente a cualquier edad. Entonces, no hay que cerrarnos a estas características, no hay que limitarnos, hay que tener una mente muy abierta. Acuérdense que lo decíamos al principio de la materia, tenemos que tener siempre una actitud muy crítica, investigadora, ¿sí? Para que nosotros podamos cambiar y romper aquellos estigmas que a veces como sociedad nos han ido enseñando y que nosotros vayamos desarrollando nuestro propio pensamiento. Y creo que precisamente el hecho de que podamos lograr esto nos puede ayudar a precisamente pues ser ese pequeño grano de arena que va a cambiar las cosas, ¿no? O sea, al menos yo pienso que las cosas pueden llegar a ser diferentes y me parece que el hecho simple que estemos hablando de esto creo que nos brinda la oportunidad a poder pensar cosas completamente distintas. Y pues aquí les dejo este tipo de temas para que ustedes también saquen sus propias conclusiones, para que ustedes también puedan corroborarlo con lo que conocían y con lo que ahora saben y pues obviamente empiecen a desarrollar un pensamiento propio, ¿sí? Y pues ya cuando nos veamos pues podemos platicar un poquito más de lleno de estos temas y poder aclarar cualquier duda que ustedes tengan, ¿ok?